Bienvenidos a todos a este nuevo sitio de aprendizaje. A través de este tutorial trabajaremos para conocer qué es y para qué sirve la precisión léxica. ¿Qué es la precisión léxica? La precisión léxica se basa en el uso adecuado de las palabras con su correcto significado, para que pueda ser comprendida por la persona que recibe el mensaje que se está comunicando. Además, estas palabras deben usarse sin intención de doble sentido o ambigüedad. Miremos algunos casos. En breves minutos estaremos con ustedes. Lo correcto sería decir, en pocos minutos estaremos con ustedes. El árbitro señalizó el final del partido. Lo correcto sería decir, el árbitro marcó el final del partido. En pocas palabras podemos decir que la precisión léxica significa que lo expresado no ofrece duda ni confusión en el lector, que por el contrario todo lo que se dice queda completamente claro. Para tener una buena redacción y una buena precisión léxica, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: palabras precisas, correcta ortografía, ideas organizadas y el uso adecuado de las expresiones. Miremos algunos casos de la precisión léxica en el uso de verbos. En los verbos como hacer, haber y tener se pueden sustituir por otros que expresen con mayor exactitud la idea que se quiere transmitir. Esto es precisión léxica. Los verbos que tienen un significado muy general y poco exacto o ambiguo se llaman verbos comodín y ocasionalmente pueden generar casos de imprecisiones léxicas por la amplitud de contextos oracionales en los que se suelen usar. Los verbos comodín son aquellos que las personas usan de manera cómoda porque son más rápidos para expresar el mensaje, pero no son los correctos. Observa algunos ejemplos en los que es más exacto y pertinente emplear otros verbos para comunicar la idea. David tiene una enfermedad. Recordemos que el verbo tener significa posesión o tenencia. Por eso lo correcto sería decir, David padece una enfermedad. Miguel hizo una estatua. Como trabajó sobre piedra, lo correcto sería decir, Miguel Ángel esculpió una estatua. Ayer hubo un aniversario. Estamos hablando de fiesta. Lo correcto sería decir, ayer se celebró un aniversario. El uso del verbo deber. En la siguiente operación, miramos que la suma del verbo deber más el verbo en infinitivo indica una obligación. Recordemos que los verbos en infinitivo son aquellos que terminan en ar, o ir. Ejemplo, Sebastián debe estudiar más. La operación matemática muestra verbo deber y el verbo en infinitivo que termina en ar, estudiar. Dice que indica una obligación y se evidencia claramente. A Sebastián le debe ir mal o le debe estar yendo mal en sus estudios desde que debe estudiar un poco más. En la operación deber de más verbo en infinitivo indica probabilidad. Diana debe de estudiar mucho. Esto es una probabilidad dado a sus buenos resultados en las notas.
Miremos algunos casos del verbo haber. Este verbo se utiliza de forma más precisa como auxiliar en la conjugación verbal. Su función es acompañar al verbo. En la siguiente operación, el verbo haber más el participio del verbo indica una acción que se ha realizado. Recordemos que los verbos en participio son aquellos que terminan en ado, ido. Por ejemplo, he llorado, he cantado, has sido. Nos muestra la conjugación del verbo haber y del verbo en participio. En el caso del verbo para la construcción de oraciones impersonales, haber en presente, que es hay. Hay muchos alimentos. Haber en pasado, que es hubo. Hubo grandes conflictos. Recordemos que este verbo ha sido muy maltratado por los hispanohablantes. Generalmente dicen hubieron grandes conflictos. La forma correcta es hubo. Haber en futuro sería habrá. Habrá distintos beneficios. Esto es todo lo que nos muestra en este caso la precisión léxica. Espero que la hayas comprendido muy bien y que recuerdes que cada vez que hablemos de precisión léxica hace referencia al uso correcto de algunos verbos, sustantivos o adjetivos de forma correcta. En este caso lo vimos en los verbos.